Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy un video nuevo. Voy a seguir trabajando en mi auto y como vieron en el título, en este caso voy a estar trabajando en el vano motor. Lo que quiero hacer es, limpiar, emprolijar todo. Bueno, básicamente sería cortar todos los pedazos de chapa que no pienso utilizar, cerrar todos los agujeros. Así que vamos a ver en el transcurso del proceso si no se me ocurre alguna idea copada. Porque como ya saben, no voy a estar colocando la batería acá dentro del vano motor. Así que esta bandeja no va más. Si no viste el video todavía de la modificación de dónde pienso ubicar la batería, te dejo el link acá arriba. Ahí arriba era. Voy a buscar la moladora y voy a arrancar cortando todo lo que no pienso usar. Y bueno, me voy a poner a trabajar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll Bueno, la idea era poder salvar esto y parece que lo logré. Le corté así y logré salvarlo, pero bueno, le di un poco acá a la chapa, pero bueno, eso voy a arreglar después. rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Sacar, cortar todo lo que más o menos me parecía que tenía que cortar. Vieron acá, tuve que hacer un agujero que tenía creo que es el soporte para el gato este que trae acá. Queda ese pedacito de chapa ahí como ese y aquel. Le voy a estar pasando el disco flap. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Bueno, estamos el día siguiente. Ya, como vieron, le pasé cepillo a todo este sector. Ahora me queda terminar toda esta parte. Shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hasta acá pelé, esto es todo lo que pelé del vano motor. Como pueden ver, logré pelar todo lo que yo quería. Este sector, como se deben imaginar, está en bastante buen estado, así que acá no lo voy a estar pelando. Voy a estar pasando una lija para poder pintar. Lo mismo acá. Al final me decidí en que voy a dejar la calefacción, así que este pedazo con que le pase una lija ya está para pintarse. Tengo que arreglar acá que corté sin querer. Tiene estas picaduritas, así que voy a estar recortando acá para cambiar este pedacito. Además me gusta la idea, me interesa la idea de hacer agujeritos así como este para poder limpiar acá el soporte ese que viene por debajo del guardabarros, porque debe estar lleno de tierra también. Acá también está medio picadito, así que voy a arreglar también eso. Bueno, pero antes lo que quiero hacer es eliminar estos cajoncitos que tiene acá. Voy a hacer un corte acá 45 para que la bajada del guardabarros venga hasta acá y ahí tenga una terminación suave nomás y sea más fácil el acceso de limpieza acá. Bueno, y las punteras, como pueden ver, las punteras de mi carrocería están en muy buen estado.
Ahora les muestro por abajo. Están así, muy buen estado como pueden ver. Así que después una cepillada y una pintura va a andar bien. Bueno, así es como me quedó de este lado. Creo que está bueno. Seguramente me falta hacer algunos retoquecitos, pero bueno, ya está. Bueno, después me falta hacer el parchecito acá. Voy a hacer el de este lado y más o menos les voy a explicar qué es lo que hice. Marcarme una línea por donde yo quiero cortar. Bueno, entonces voy a arrancar a cortar esto. Ahora lo que voy a hacer es desde el lado del guardabarros, voy a cortar acá abajo para poder sacar esto. Con un martillo y un destornillador le voy a dar allá en aquella unión para soltar los puntos de soldadura. Bueno, ahí ya está suelto, entonces el último paso ahora es pasarle la moladora por acá abajo para cortar esto que me sobra. Bueno, ahí ya está, ya corté. Ahora lo que tengo que hacer es joder con esto hasta que se me corte ahí. Esta es la plantilla que usé para aquel lado, así que evidentemente me salió bastante bien el corte porque coincide bastante bien con el otro lado, así que buenísimo eso. Por estas líneas le voy a pasar el cepillo de acero para soldar. Lo que ya estuve haciendo fue armarme acá los parchecitos de cartón para completar todos los agujeros. Voy a tapar todos los agujeros, tengo que hacer unos cuantos de estos. Miren, como me lo imaginaba, lleno de tierra los cajoncitos, así que bueno, abrí ese agujero. Voy a estar limpiando ahí con la aspiradora, de este lado también. Ahí ya hice el corte también. Voy a estar haciendo los parches entonces. Esto la verdad que me ha llevado bastante tiempo ponerme a recortar, así que tengo para rato. Bueno, saqué, la verdad que salió bastante, quedó re limpio comparado con lo que estaba. No sé si se va a lograr a ver, pero bueno, les quiero mostrar que logré sacar. Quedó limpito, obviamente tiene un poco de mugre, pero bueno, la perfección no voy a poder lograr con esto que tiene un montón de años. Por este lado también. Bueno, ese pedacito no puedo cortar porque es algo que hace a la estructura del auto. Pero miren cómo está. Disculpen si las tomas son muy chotas, pero nada, les quiero mostrar nomás que logré sacar un montonazo de tierra. Como pueden ver acá tiene un agujero, pero eso es así porque aquí está el cosito ese que voy a estar cerrando también. Al fin terminé con los parches, ya le estuve pasando ahí un trapito con thinner para limpiar. Ahora le voy a dar una mano nomás de primer universal en aerosol nomás para las partes que van a ir del lado de adentro. Ya están bien secos, le dejé todas las cistas que se sequen, así que voy a empezar a soldar. Vamos a ver si termino con todos.
Bueno, ahí ya le estoy pasando el trapo este con el thinner a toda la superficie, así que está bien limpito. Ahora lo que voy a hacer es pasarle masilla a todos los sectores donde estuve haciendo los parchecitos, lo más fino. A todas las imperfecciones más profundas ahí de soldadura, así que ahora le voy a estar pasando una pasada bien finita a todo como para que quede lo más liso posible. Unos pequeños detalles nomás, acá penita, una pasadita como para emprolijar nomás la soldadura y ya estamos ya. Bueno, última lijada, gente. Le voy a estar pasando con la lija 80. Se va a sacar toda la morcilla que pueda, lo máximo posible. Después con un taquito de madera para que quede lo más parejo y bueno. Esa va a ser toda la lijada ya que le voy a dar último trabajo de lijado. Y bueno, creo que fue lo mejor que pude conseguir. Ahora pasar la mano y no está tan deforme. Sinceramente no queda tal cual yo me lo imaginé, pero bueno. Ahora voy a estar pasándole una lija 180. Voy a estar lijando también toda esa parte acá del fondo también para que ya esté para la pintura. Muy bien, como pueden ver ya está todo completamente limpio, así que no me queda más que el último paso. Voy a estar pintando todo lo que es la parte de chapa pelada con wash primer. Si bien no me interesa que el auto se manche un poco con pintura, lo hago como para que no reciba tan directo la pintura en las otras partes. Ya le pasé la lija a todas las partes de acá del fondo. Voy a volver a pasar un trapo con thinner, limpiar todo lo que pudo haber juntado mugre durante la noche. Voy a preparar la pintura y voy a arrancar a pintar. Y bueno, gente, primer en mano, ya está todo pintadito y seco con el wash primer, así que ya quiero terminar con esto. Acabo de culminar la pintura con el objetivo de que ahora las pasadas más cargadas se agarren bien. Muy bien, trabajo terminado. Por supuesto que no está perfecto, no quedó como yo me lo imaginé, pero la verdad que muy conforme. Simplemente dejé entonces los agujeros que me conectan las cañerías de freno, de nafta, los cables del pedal y esas cosas hacia el habitáculo. Por este lado dejé solamente los agujeros de los soportes del motor, el agujero de la cañería de freno, de aquel lado lo mismo. El resto tapé todo
Y acá dejé solamente los dos agujeros para colocar la bobina y para colocar el soporte del radiador. El recipiente de expansión de líquido refrigerante, voy a ver si lo coloco por ahí. Eso sí, quizás vaya atornillado, ya voy a ver cómo hago. Me tenía re ansioso ver ya el vano motor como yo siempre me lo imaginé. La idea es tener un auto de calle, así que no sé si le va o no la onda de tener el vano motor pintado de otro color. La verdad que he visto muchos y queda muy fachero. En un auto que es así, tipo de competición, esas cosas queda re bien. Pero bueno, no sé si a un auto así de calle algo le podría ir. Si no tienen más ideas, a ver de qué color podría ir. Yo la carrocería la pretendo pintar del mismo azul, capaz un poquito más oscuro, pero en fin, un azul así. Bueno, ustedes quizás vean por ahí en la mayoría de mis videos que yo algunas cosas las dejo medio colgada, parece. Pero bueno, es porque yo en realidad trato de hacer un trabajo, empezar y terminar un trabajo. Por ejemplo, en este caso, la trompa que no la pinté y no le di mucha bolilla porque bueno, yo después voy a trabajar sobre la trompa y ahí voy a retocar y arreglar bien todo lo que tenga que ver con la trompa. Ah, bueno, y otra cosa que quería aclararles es que por ahí a veces me hacen comentarios, me preguntan cosas, yo les respondo el comentario y muchas veces me vuelven a responder en ese mismo comentario y yo no les respondo. Y no es porque ya no le demos bolilla, sino que no me notifica. No sé por qué, pero a veces no recibo la notificación de la respuesta y sepan disculpar, a mí no me notifica, sobre todo porque me pasa con videos anteriores. Cualquier cosa, saben, me escriben al Instagram o al Facebook, acá abajo lo dejo en las redes sociales y ahí me consultan lo que quieran. Sí, es más seguro que me notifique los mensajes. Bueno, díganme qué les pareció el trabajo. La idea mía entonces es tratar de esconder todos los cables. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale un like. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones, así me acompañás en este proyecto y te enterás de todos los videos que subo con un avance. Aparte me sirven mucho los comentarios y las opiniones que ustedes aportan. Así les dejo con unas tomas de cómo quedó el vano motor y hasta la próxima, gente. Cast me far away.